A lo largo de 5 ensayos, el sentido común ha sido un buen pretexto para adentrarnos en temas tan profundos como el vértigo, la inteligencia artificial, la virtud de los lunes y las cifras cerradas, los suspiros y los pedos. Pero ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de sentido común? ¿Es realmente un sentido o un sistema normativo? En este sexto y último ensayo, nos haremos preguntas que quizá debimos hacernos antes, quizá debimos hacernos otras, pero estas fueron las que nos dictó nuestro sentido común. Y es que quizá no hay uno, sino tantos sentidos comunes como sentidos de vida. Una de las cosas más extrañas de que sigamos utilizando este concepto de sentido común es en qué sentido es un sentido, ¿no? Porque uno entiende claramente sentidos como el tacto, la visión, el probar, ¿no? Porque entiende que hay ciertas propiedades de cómo saben las cosas, cómo se ven, los colores, etcétera, que se obtienen a través de esos sentidos. No es tan claro qué sería el análogo del sentido común, qué es lo que estamos realmente sintiendo cuando utilizamos el sentido común, o es simplemente metafórico. Y esa es una pregunta que a mí me parece fascinante, ¿no? Es decir, si efectivamente tenemos que tomarnos en serio la idea de que el sentido común es un tipo de sentido, entonces hay que preguntarse qué es lo que estamos sintiendo. ¿Es una sensación más cercana a la sensación de la visión o de la percepción, o más cercana a las sensaciones más emocionales, como cuando tú sientes el peligro de algo o sientes lo gracioso de un chiste y te ríes, ¿no? Uno podría pensar que es más cercano a lo segundo, ¿no? Que es una cierta sensación que no nos lleva directamente a ciertas propiedades perceptuales, sino a ciertas propiedades más complejas, así como sentimos cuando algo es gracioso o cuando algo es peligroso, también sentimos cuando algo es correcto o incorrecto. Pues lo que pasa es que todos los estímulos te ayudan a tomar las decisiones. Ahora, ¿cómo los organizas? Ese es el problema que da lugar al sentido común original. ¿Cómo organizas todas esas percepciones? Es muy fácil cuando tú pones el ejemplo de tengo una manzana, la muerdo, la huelo, y entonces todos esos sentidos me permiten saber que es una manzana. Pero cuando estás bajándote del Metro Valderas, ¿no? Los olores son muchos, el tacto es muy fuerte, hay tacto por todos lados, ¿no? La vista te regala cosas muy, ¿no? Entonces, ¿cómo pones orden a eso? ¿No? ¿Cómo pones orden a eso? Y ahí es donde creo que juega en los dos sentidos el sentido común. O sea, si le creemos a los filósofos clásicos, tendríamos una habilidad interna para poner orden y decir, sí, estoy en el metro, y si estoy en el metro tengo que conducirme de esta manera, tengo que cuidar esto, la cartera, la bolsa, lo que sea, tengo que avanzar rápido, ¿no? Entonces, todo eso se va volviendo de sentido común. Yo creo que no hay un sentido común, ¿no? Tendrá tantos sentidos comunes como comunidades o como personas puede haber. Y en ese sentido hay una relación y una vinculación. Si yo hablo de un solo sentido, es como si estuviera buscando un sentido. ¿Cuál es el sentido último, ¿no? Híjole, pues esa búsqueda ni siquiera es una utopía, porque ni siquiera se puede transitar hacia allá, ¿no? Creo yo, una paradoja. Pero cuando empezamos a pensar en diversos sentidos comunes, podremos encontrarnos con diversidad, podemos encontrarnos a partir de diversidad precisamente de nuestros sentidos. Bueno, no necesariamente es obra de un consenso, o sea, no es una negociación política en la que todos llegamos a eso, sino que es aquello que se nos va haciendo común a todos porque vivimos en un tiempo determinado, tuvimos acceso a ciertas formas de cultura, a ciertos libros, a ciertas películas, a cierta música, a cierta comida, y entonces se nos va haciendo de sentido común. El sentido común es algo que usamos todos los días, a veces sin darnos cuenta. Es esa capacidad que tenemos para entender las cosas básicas de la vida, lo que es lógico o razonable para la mayoría. Se puede pensar en el sentido común como un conjunto de normas no escritas que nos guían en cómo actuar en diferentes situaciones. Nos dice, por ejemplo,
que es mejor tratar bien a los demás, ser prudentes en nuestras decisiones y evitar riesgos innecesarios. Es algo que está influenciado por la cultura, la educación y la experiencia de cada uno. Ahora, si pensamos en el sentido común como un sistema normativo, se convierte en una especie de regla colectiva sobre cómo deberíamos comportarnos para convivir mejor. Funciona como un manual implícito de lo que se considera correcto o incorrecto en una sociedad. Si bien no es un conjunto formal de leyes, regula nuestras interacciones cotidianas. Yo diría que el sentido común, la particularidad del sentido común en relación con la normatividad o con las normas, es que es un sistema normativo en sí mismo que se va construyendo de manera permanente y lo vamos alimentando de manera permanente conforme a nuestra relación con la realidad. Es decir, no podríamos decir que el sentido común en un país como la India o como Noruega es igual que el sentido común en México, ¿no? Ser chilango, ¿no? Ser chilango es una condición muy compleja. Y es una condición muy compleja porque pasa por muchas situaciones evidentes, ¿no? Tenemos que vivir en una ciudad como la Ciudad de México con unas características específicas que para podernos adaptar a ese entorno significa que nosotros tenemos que modificar o que tener un comportamiento específico que alguien que viene de afuera dirá, mira, es un chilango. O sea, en esa circunstancia concreta, ¿no? Por eso luego cuando los chilangos nos ponen en otras circunstancias no sabemos qué hacer, ¿no? Me parece que somos 12 millones de personas en la Ciudad de México y 20 y tantos en la zona conurbada. ¿Eso significa que nos llevamos mejor entre nosotros? No necesariamente. ¿Eso significa que las relaciones que tenemos en nuestras familias son más cercanas? No necesariamente. Porque el hecho de que seamos muchos no significa que estemos más cercanos o que nos podamos vincular mejor entre nosotros. Entonces, si hay, por ahí, a nivel de meme lo voy a decir, ¿no? O sea, si te sientes solo, ve al metro, ¿no? Pero pues no, evidentemente me voy a seguir sintiendo solo, aun cuando haya millones de personas a mi alrededor. Tiene más que ver con la forma en que me relaciono con las personas con quienes estoy. Pienso, por ejemplo, concretamente en lo que yo hago, que es el tema del trabajo del delito, de la violencia. Y, por ejemplo, se habla mucho de la normalización de la violencia, ¿no? Que eso es como algo que está en boca de todo mundo. Yo tengo problemas con ese tipo de afirmaciones porque pareciera que lo que estamos diciendo es que estamos aceptando que nuestras normas de vida, nuestras normas para la socialización sea la violencia, ¿no? Entiendo que lo que la gente dice es que ya es lo común, que es el pan de cada día, pero creo que sí es muy arriesgado simplemente asumir que nuestra normativa cultural, nuestra normativa social está regida por prácticas de violencia y simplemente asumirlo como que es lo que nos toca, ¿no? Cuando actuamos en sentido común, tendemos a actuar hacia el bien, y cuando nos salimos de ese sentido común, rompemos ética, moralmente con lo establecido. A ver, la respuesta que yo te daría, otra vez, tiene que ver con cierta antropología, pero la respuesta es sí. O sea, el sentido común, los sentidos comunes en estas dos acepciones, como aquello que me garantiza cierta supervivencia, cierto placer, cierta vinculación, etcétera, 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 a mí como individuo, sí tiene que ver con el bien. Los sentidos comunes que compartimos también tendrían que tener que ver con el bien. Y aquí viene otro elemento antropológico, lo voy a decir de manera romántica, pero tiene más de fondo. Los seres humanos somos bondadosos por naturaleza, o sea, tendemos nuestra naturaleza nos lleva a actuar hacia el bien. La respuesta que yo te puedo decir es sí. Hay muchas teorías, otra vez pegado a lo de la homeostasis, hay muchas teorías psicológicas, antropológicas que dicen no, tendemos hacia la violencia, tendemos hacia el conflicto. Sí, puede ser que sí, pero todos los seres humanos, de hecho todos los organismos, tendemos hacia el desarrollo, hacia el crecimiento. Por eso no somos estáticos ni homeostáticos, tendemos a romper hacia el sentido. Si bien todos somos individuos con deseos y necesidades diferentes, el sentido común nos empuja a pensar en los demás y en cómo nuestras acciones afectan a la comunidad.
Es esa vocecita interna que nos dice que ser egoístas o actuar solo por nuestro propio beneficio puede terminar perjudicando a otros. En un mundo ideal, el sentido común nos guiaría hacia decisiones que no solo nos beneficien a nosotros, sino también a los demás. La búsqueda del bien común implica que las decisiones y acciones que tomamos como sociedad deben estar orientadas a mejorar la vida de todos, no solo la de unos pocos. El sentido común, en su mejor versión, nos recuerda que el bienestar de los demás también es nuestro propio bienestar, porque vivimos en comunidad. Una de las cosas que me interesa mucho de trabajar y de adentrarme al mundo de la prisión y del sistema penal, que son como dos experiencias distintas, pero que se acaban conectando en las cárceles, es el interés por lo humano, ¿no? Creo que allí hay manifestaciones de cosas humanas que justamente afuera son muy controladas, son muy autocontenidas. No estoy diciendo que la gente en prisión sea un ejemplo a seguir, ¿no? Lo que digo es que en un sentido estudiar la experiencia humana, las prisiones es un espacio fascinante, ¿no? Actuamos en individual y en comunidad en función del sentido, si éste nos permite desarrollarnos y actualizarnos. Pero si lo que me dicta el sentido tiene que ver con lastimar a otras personas, con ser violento, con humillar a otras personas, a lo mejor más bien estoy desviándome hacia un lugar mucho menos ético, moral, pero menos hacia el desarrollo, ¿no? Menos hacia el crecimiento como individuo y como persona. Todos sabemos que no toda la gente que está en prisión es responsable del delito que se le imputa, ¿no? Sabemos que el sistema es un sistema corrompido, que lleva a prisión a gente en condiciones con factores estructurales mucho más amenazantes, no quisiera decir de riesgo, pero también nos habla mucho de la sociedad que somos afuera de la cárcel. A ver, nosotros en la Ciudad de México, en el mundo, vivimos violencias, muchísimas violencias. ¿La violencia es natural en los seres humanos? No. El conflicto sí, la violencia no. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con normalizar el que seamos violentos o el que hagamos cosas que no tienen sentido. A ver, yo voy a asumir un poco la respuesta. Si yo le preguntara a cualquiera de las personas que estamos por acá o a las personas que nos están escuchando, ¿ustedes creen que la violencia es buena? Yo creo que todos dirían que no. Todos dirían, pero eso no significa que en algún momento de nuestra vida seamos violentos y rompamos con ese sentido común de comunidad. Entonces, regresando a la pregunta, el sentido común nos ayuda los sentidos comunes nos ayudan hacia desarrollarnos como individuos, como comunidades, ¿no? Pero a veces caminamos hacia otros lados. Y creo que ahí es donde se refleja de mejor forma lo reprimida que es la sociedad en general. O sea, todo lo que sucede adentro de las cárceles, los delitos que llevan a la gente a la cárcel, que estarían en contra del sentido común, a veces habría que cuestionarnos si no son parte o resultado del exceso represivo que tenemos en la sociedad, moral, político, económico. O sea, la precariedad es una forma de represión, ¿no? La precariedad económica, la precariedad creativa, son formas represivas. A todos nos gusta crear, a todos nos gusta enamorarnos, a todos nos gusta pues, hacer esto, ¿no? Salir, caminar, respirar aire, etc. Pero pues, la precariedad muchas veces es esa forma represiva. Y la cárcel, de alguna forma, lo que permite entender y permite reflexionar es eso. Si solo tuviéramos este mundo, así como lo vemos y como creemos que es y que no hay nada más, pues creo que estaríamos muy limitados en el entendimiento de nosotros mismos, ¿no? Lo bueno de que existe el sentido común es precisamente que es común.
Y entonces todos podemos converger en algo. Y tal vez por eso es que también se le llama sentido, porque si nosotros pensamos en el sentido de la vista, por ejemplo, gracias al sentido de la vista todos podemos estar de acuerdo en que esas plantas son verdes, ¿sí? Porque las vemos y el verlas nos permite estar de acuerdo, ¿no? Entonces nos gustaría que hubiera algo análogo para otro tipo de verdades. Nos gustaría que hubiera una especie de sentido igual que la visión que nos permitiera ver las cosas de tal manera que podamos decir, claro, eso tiene sentido o no tiene sentido, es absurdo o es correcto. Digamos, parte de mi formación profesional, académica, tiene que ver con esta palabra, el sentido, con esta idea de sentido. Ahorita en la entrevista hemos vinculado sentido con común y creo que es una vinculación bien interesante. Me voy a regresar solo a la palabra sentido. El sentido es aquello que hacemos que hace que nuestra vida valga la pena vivirse. Hay un libro, otro libro, de Albert Camus, o Camus, o como se pronuncia, Albert Camus, que se llama El mito de Sísifo. De hecho, hay El mito de Sísifo narra la historia de un rey astuto que engañó a los dioses. Como castigo, fue condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba por una montaña. Cada vez que estaba a punto de llegar a la cima, la roca rodaba de nuevo al fondo, obligándolo a comenzar una y otra vez, eternamente. La idea principal que plantea Albert Camus en su ensayo sobre Sísifo es que la vida, como el castigo de Sísifo, puede parecer absurda y sin sentido, llena de tareas repetitivas e interminables. Lo primero que dice Camus en ese libro, así arranca casi, es: la filosofía debería dedicarse a estudiar el suicidio, porque el suicidio nos pone de frente la pregunta de si la vida vale la pena vivirse o no. Entonces dice, el suicida, quien se quita la vida, ya respondió esa pregunta. Y los que no nos hemos suicidado, tenemos toda la vida, todo el tiempo, que dar respuesta del por qué no nos hemos suicidado. ¿Por qué no nos hemos suicidado? ¿Por qué nuestra vida tiene suficiente sentido como para mantenernos aquí? Y entonces el sentido hace que yo haga lo que hago, que cualquiera de nosotros, de nosotras, hagamos lo que hacemos, siempre y cuando sepa que para mí eso es importante en mi vida. Entonces, por eso me parecía padre la vinculación de sentido como algo que es importante en nuestras vidas y común, algo que es importante en las vidas de la comunidad. Hay una forma de subirse al metro, hay una forma de parar las peceras, hay una forma de abordar el camión, hay una forma de sobrevivir en el camión cuando va muy lleno, ¿no? Y todo eso nos va haciendo, ¿no? Porque, digamos, son cosas que aprendemos y que cambiamos y que nos pueden llevar, por ejemplo, a renunciar a andar en transporte público y usar la bici, y entonces somos de otra especie o de otro grupo social, en fin, ¿no? Y hay cosas que se nos van haciendo comunes. Claro, pero a lo mejor habría que distinguir entre las normas colectivas, que no necesariamente son sentido común, de sentido común, y que allí cualquiera se las brinca, ¿no? O sea, si algo padecemos en la Ciudad de México es justamente que la gente cada vez respeta menos las normas, ¿no? Y no hablo solamente de normas básicas, sino incluso normas mucho más complejas que ponen en riesgo la vida de la gente. La pregunta es si los seres humanos tendemos a vivir en un equilibrio, tendemos a ser equilibrados, ¿no? Y en principio se ha planteado que sí, ¿no? Al principio decimos que sí, pero la verdad es que no es cierto. El romper ese equilibrio nos lleva a buscar aquello que nos ofrece sentido. Y entonces, si para mí tiene sentido sentarme a ver la televisión, bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Pero si en mi vida tiene sentido tratar de escalar una montaña, romper un límite que me he puesto, me han impuesto, eso es lo que voy a hacer. En ambos casos, puede ser que esté en una situación homeostática, pero en realidad lo que estoy haciendo es tratar de romper esa homeostasis. No, lo voy a decir de una forma un poco más coloquial. A los seres humanos no nos gusta estar aburridos. Nos aburrimos con ya llegué, ya estoy. No. Siempre estamos buscando romper ese equilibrio porque buscamos el sentido. La cuestión es, yo cada vez dudo más que tomemos decisiones.
así como cosas conscientes, decididas. A lo mejor sí, cuando tú decides ir a una tienda y estás viendo qué tipo de jamón vas a comprar para la cena, bueno, tomas una decisión. Pero en torno a esto, es decir, en torno a cómo te conviertes en la persona que eres yo y, digamos, y dónde vives y a dónde te mueves, etcétera, pues yo muchas veces creo que en realidad funcionamos en un proceso que es muy complejo, que involucra algunas decisiones, pero muchas otras no son decisiones, son lo común. Es decir, es lo que hacemos todos, lo que nos parece obvio, lo que nos parece que es lo más sensato en esta circunstancia, en este momento preciso. Pero, por ejemplo, para mucha gente lo que yo hago está fuera del sentido común también, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, ¿por qué querrías hacer o por qué crees que la gente que ha cometido delitos terribles va a tener un cambio de conducta o va a tener una transformación espiritual o mental o psicológica, no sé, como se le llama generalmente, ¿no? Entonces creo que depende, incluso enamorarse a veces va en contra del sentido común, ¿no? O sea, te enamoras a veces de gente que dices, ¿qué diablos hago con esta persona?, ¿no? Que a lo mejor tu sentido común es, no, pues no debería de estar con esta persona, ¿no? Entonces creo que al menos es un parámetro para decir en dónde he estado siempre y en dónde puedo estar también, ¿no? El sentido es aquello que empata con mi vida, con quién soy, y que me mueve a actuar en el mundo. Voy a hacer un paréntesis un poquito, ¿no? Yo creo que muchas personas aquí que nos escuchan, que han sentido esta sensación, otra vez la palabra sensación, percepción, de una vida vacía, ¿no? O sea, que le podemos llamar depresión, le podemos llamar ansiedad, le podemos llamar de muchas maneras. Es como decir esto, mi vida carece de sentido. Pero al revés también, es decir, cuando hago cosas que tienen que ver con mi vida empieza a tener sentido. Ese sentido puede ser muy individual o puede ser un sentido común. El sentido de vida puede estar alineado con el sentido común en muchos casos, pero también puede desafiarlo. Aquí entra en juego lo impulsivo y el deseo de romper reglas. Muchas veces, encontrar nuestro verdadero sentido de vida implica desafiarnos a nosotros mismos y a las normas que hemos seguido por inercia. Las reglas, tanto sociales como internas, pueden ser percibidas como limitantes para nuestra libertad y autodescubrimiento. Romper las reglas puede ser visto como una transgresión, un acto impulsivo o incluso irresponsable desde la perspectiva del sentido común, pero desde lo individual, esa ruptura puede ser vista como un acto liberador, una forma de encontrar lo que realmente importa. La búsqueda del sentido de vida a veces requiere romper con lo establecido, enfrentarse a lo correcto para buscar lo auténtico. Es como salir del camino trazado para construir uno propio. Por otro lado, hay casos en los que el sentido común y el sentido de vida pueden asociarse. Cuando alguien encuentra su propósito en acciones que benefician a otros o que refuerzan los valores compartidos por su comunidad, estos dos sentidos se alinean. De hecho, yo lo que plantearía, como cerrando, es que el sentido común en sí es virtuoso. O sea, o los sentidos comunes, ya me quedé con la idea de los sentidos comunes, a ver, le tengo que dar más vueltas, pero en esta idea de los sentidos comunes en sí son virtuosos, porque responden a una necesidad humana de desarrollo, actualización, de crecimiento, de vinculación, de todo eso. Cuando el sentido común responde a condiciones o a alienación o eso, ya no tanto. Entonces, en sí, yo diría que el sentido común, en estas dos acepciones, como algo que nos favorece el desarrollo como individuo, pero que también nos permite un sentido de comunidad, el sentido común es en sí virtuoso. Si algo me ha dado la cárcel es fortalecer más mi convicción y mi fe en la humanidad, paradójicamente. Justo porque uno entiende cómo el tema estructural está 90%, quizás un porcentaje más alto, influye en lo que sucede en las conductas delictivas.
Y que a final de cuentas y a pesar de eso, pues hay gente que busca como un bienestar común, que busca otras cosas positivas, ¿no? No sé si tenga sentido eso, pero sí, creo que el sentido común es algo que de alguna forma nos salva en la vida cotidiana.